día que fue Nicolás Maduro, hace 10 días a la Asamblea Nacional, él prometió algo muy concreto. Él prometió que en los próximos días irían todos los ministros a la Asamblea Nacional a rendir cuentas y que podíamos hacer un proceso de debate, de preguntas y de cuestionamiento a los distintos ministros. Bueno, el día de hoy nosotros queremos reiterar la necesidad de hacer lo más pronto posible esa comparecencia de los ministros en la Asamblea Nacional para que se sometan a las preguntas que toda Venezuela quisiera hacer en este momento. Ese día cuando Nicolás Maduro salía de la Asamblea Nacional, que tocó pasar por donde yo estaba, en el momento de despedirse, lo único que yo le dije es, ojalá que la venida de los ministros de la Asamblea Nacional no se quede en pura habladera. Y en ese momento él reiteró que no era ninguna promesa, sino que era una realidad que se iba a concretar. Yo tomo esa palabra y si Maduro tiene palabra, le exijo entonces que se cumpla lo que se prometió ese día y que los ministros vayan a la Asamblea Nacional, como pasa en todas partes del mundo donde hay una democracia sana. Aquí ellos le tienen miedo al pueblo, le tienen miedo a los diputados, le tienen miedo a los medios de comunicación que no se someten a sus preguntas. Bueno, nosotros hoy exigimos ese derecho que tenemos a que los ministros comparezcan y podamos nosotros emplazarlos. ¿Qué preguntas le quisiéramos hacer a los ministros? Vamos a verlo acá. Relacionados con el tema concreto que es la devaluación que ha sufrido el bolívar. Fíjense ustedes, en apenas 11 meses, no hemos cumplido un año, en 11 meses en los cuales Maduro ha estado al frente del gobierno, esta ya es la tercera devaluación del bolívar. De 4 bolívares por dólar, pasamos después a 6 bolívares por dólar y ahora con la nueva devaluación vamos entonces a 11 bolívares por dólar. Es decir, que en menos de un año el dólar ha perdido, se ha devaluado la moneda nacional y en un país donde todo se compra afuera, las cosas se van a multiplicar por 3. Esa es la verdad. Y eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos. ¿Qué pregunta le haríamos nosotros? Primera pregunta. ¿Por qué el gobierno dice que el problema es de los viajeros y el problema es de la gente que tiene familiares fuera del país? Si el gobierno solamente en regalos a otros países ya totaliza la bicoca de 95.000 millones de dólares regalados a cerca de 40 países en más de 300 regalos que se han hecho en los últimos años. Solamente en el área de petróleo se le regala todos los años 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares a distintos países, entre ellos Cuba, que se le regala todos los días del mundo, 115.000 barriles de petróleo diario a Cuba. Nada más con este primer punto, ya veremos que el problema no son los viajeros o las personas de la remesa, que son venezolanos. El problema es regalarle a otros países la riqueza de nuestro país en dólares constantes y sonantes cuando Venezuela no tiene dólares y entonces tienen que devaluar la moneda. Segunda pregunta que le haríamos nosotros al gabinete económico. La deuda que ha tenido Venezuela. Estamos hablando de una deuda que si sumamos todo lo que el país debe en este momento, es nada más y nada menos que 175.000 millones de dólares. Fíjense ustedes, en estos años de gobierno la deuda se ha multiplicado por 4. Es decir, tenemos 4 veces más deuda que en el pasado. Solo este año vamos a pagar 6.500 millones de dólares en intereses, solo en el año 2014. El año que viene, 2015, vamos a pagar mucho más todavía. Entonces, la pregunta es, bueno, si además de todo nos hemos endeudado, ¿dónde están esos reales? ¿Dónde están los reales de esa deuda enorme que ha adquirido el país? ¿Dónde están esos dólares? ¿En qué se gastaron esos 175.000 millones de dólares? ¿Quién rinde cuentas de eso? Deuda que vamos a tener que pagar también los venezolanos. Tercera pregunta que me encantaría hacerle al Pinocho mayor de la economía, que es Rafael Ramírez. Y los 25.000 millones que el señor Giordani y la señora Edme Betancourt
exministra y expresidente del Banco Central de Venezuela, reconocieron públicamente que se perdieron. Dense cuenta de lo que estamos hablando. 25.000 millones de dólares perdidos, esfumados, robados. Nosotros vamos a hacer esta semana de Primero Justicia una movilización a la Fiscalía para denunciar este caso y para que se pueda esclarecer este robo. Pero vemos que aquí el problema no son los rapacupos, son los raspaollas, que son los enchufados que están en el gobierno. No culpen a los venezolanos que tienen el derecho de viajar, que ustedes establecieron esas reglas de juego, cuando el problema son los enchufados, que no es que van a raspar un cupo de $1.000 o $2.000, sino que se han robado miles de millones de dólares y eso está ahorita reposando en cuentas en el extranjero. Los ministros, sus familiares, todos los que han estado en el poder chupándole la sangre a Venezuela, más todo el gobierno cubano que se ha aprovechado de eso. Cuarta pregunta. Hablan de que se gasta mal el dinero, pero yo me pregunto, ¿y las compras militares? Venezuela ha sido uno de los países de más compra de armamento militar en el mundo entero. Hemos gastado en armamento militar 20.000 millones de dólares. Hace poco el Universal sacó un trabajo secreto que se filtró, donde todo el armamento ruso, por un informe del Ministerio de la Defensa, dice que es pura chatarra. ¿Quién paga por ese otro robo de 20.000 millones de dólares en armamento militar? ¿La culpa es de los viajeros o de gastar 20.000 millones de dólares en chatarra militar que ni siquiera se invierte en los oficiales de la Fuerza Armada, en su seguridad social, sino en comisiones de perros de guerra que están en el gobierno junto con el gobierno ruso? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Por qué seguir gastando en armamento militar en lugar de tener esos dólares para invertirlo en educación, en salud o en más bienestar para los venezolanos? Quinta pregunta. Ustedes recuerdan que Chávez decía que tenía sus fondos debajo del colchón. Bueno, esos fondos secretos, que nunca nadie los pudo auditar, sumaron 145.000 millones de dólares. ¿A dónde se fue ese dinero? Esa cantidad de alcancía secreta que manejó el gobierno y que maneja, que no tienen control ni de la Contraloría, ni de la Asamblea, ni de nadie, que tienen 145.000 millones de dólares que se han gastado como les da la gana. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Quién se lo robó? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Eso es otra de las cosas que nosotros quisiéramos una respuesta del gabinete cuando vayan, si es que tienen verdaderamente los riñones de ir a la Asamblea Nacional y afrontar este problema. Otro tema. Venezuela es un país que no está produciendo nada. Ese es el gran drama. Venezuela no produce nada y todo tiene que comprarlo en dólares afuera. Todo. La comida, la ropa, los servicios, los repuestos. Bueno, lo que estamos viendo es que el haber gastado 25.000 millones de dólares en expropiaciones significa que ese dinero se perdió, porque ya no estamos produciendo nada. ¿Quién rinde cuenta de esos 25.000 millones de dólares usados en expropiaciones que hoy tenemos empresas que no sirven para nada? Todas las empresas que se expropiaron están quebradas, cerradas, o produciendo menos, o totalmente destruidas. Y allí se gastó 25.000 millones de dólares. ¿Es culpa de los viajeros o es culpa del modelo económico que tenemos? Sigamos adelante. Pregunta número 7. El tema de la corrupción. Todo el dinero que se va en corrupción. Todo el dinero que se va en un modelo absurdo que no produce en Venezuela. Fíjense ustedes este ejemplo tan concreto. Producir casas de interés social, casas para la gente que tiene menos recursos. Este gobierno decidió que era preferible pagar con dólares para que los portugueses hicieran casa, para que los chinos hicieran casa, para que los rusos hicieran casa, para que los bielorrusos hicieran casa, en lugar de hacerlas aquí en Venezuela. Y esas casas hechas por los chinos, los iraníes, los bielorrusos, los portugueses, son 3 y 4 veces más caras que una casa hecha acá. De manera que si el gobierno tuviera otro sentido, esos dólares no se hubieran gastado en casas que nunca se hicieron. Vayamos a los diferentes sitios. Fuerte Tiuna,
no están terminadas las casas hace años. En Cogede se fueron los bielorrusos con la cabulla en la pata. Y esos fueron dólares que se robaron a esos países. ¿Quién rinde cuentas por eso? Número 8. Todo lo que ha gastado el gobierno en las campañas electorales, en la publicidad, en misiones que se han utilizado políticamente. ¿Eso es culpa de los viajeros y de las personas que tienen remesa? ¿O es simplemente la mala administración del gobierno que se ha gastado una y otra vez el dinero de los venezolanos? Sigamos adelante. El número 9. Todo lo que ha sido el uso de Cadivi y la corrupción, que hasta Mario Silva lo denunció frente a un agente cubano. ¿Qué pasó con eso? Él decía que eran millones de dólares robados. ¿Hay alguien investigado? ¿Hay alguien preso? La señora Luis Ortega Díaz, que es la verdugo de este régimen, la fiscal del PSUV. ¿Ha investigado algo esa señora sobre la corrupción? La verdad es que nada. Porque esa señora lo que es una subordinada al poder del PSUV y no es la fiscal que represente al país entero. No ha hecho nada, porque ella es parte de la corrupción también. Y en último lugar, lo que el presidente, los ministros, Cilia Flores, sus familiares, que viajan por todas partes del mundo, métanse en los Facebook de esas personas, viajan groseramente para todos lados, aviones privados, hoteles, restaurantes, con los dólares de los venezolanos. ¿Quiénes son los raspacupos? Ellos son los verdaderos raspacupos. Ellos son los que utilizan el dinero del pueblo para gastarlo en el lujo como les da la gana. Al final el drama es que el gobierno utiliza y maneja los dólares que son de todos los venezolanos como él le da la gana. El propio Ramírez aceptó que había mala administración en los dólares, pero este gobierno es tan absolutamente falso y tan hipócrita que quiere culpar al pobre pueblo venezolano del problema de los dólares, cuando ellos son los que han gastado todo, se han robado todo, han regalado todo, han mal administrado todo y la culpa ahorita es de la gente. Es como lo de Mónica Spears. Hay inseguridad, pero la culpa es de la televisión entonces. Siempre la culpa es del otro. Hay inflación, pero la culpa es de los comerciantes. Bueno, con esta devaluación ya multiplicaron por 2 los precios de todo lo que se importa en Venezuela, que es todo. De manera que nosotros reiteramos, estamos poniendo como ejemplo algunas de las preguntas que le haríamos nosotros a los ministros cuando vayan. Y yo emplazo el día de hoy a Nicolás Maduro a que sea hombre, a que tenga palabra, y Diosdado Cabello también, que no sean cobardes, que hagamos una convocatoria en el término de la distancia para que los ministros vayan a la Asamblea Nacional, que no sigan mintiendo. Recuerden que Nicolás es Nicolás Mentira Fresca, lo único que hace es mentir. Todos los dólares están en los bolsillos de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, de Rafael Ramírez, de Diosdado Cabello, de la fiscal. Esa gente lo que ha hecho es chuparle la sangre a Venezuela. Y ahora quieren culpar a las personas que tienen que hacer remesas para sus familiares, a los que van a viajar, cuando ellos lo que han hecho es, lamentablemente, dilapidar, entregar, regalar y robar los dólares que son del pueblo venezolano y que no son de ningún gobierno, ni de este, ni del que hubo atrás, ni del que venga en el futuro.